Bienvenidos a otra vuelta a la historia, este programa que viaja al pasado para interactuar con el presente y con nuestra fe. Hoy nos sumergimos a un terreno donde la historia, la fonética, el lenguaje y la teología se encuentran. Para muchos el nombre de Dios es un misterio guardado en letras antiguas. Para otros es una fórmula que debe pronunciarse con exactitud. ¿Qué es el nombre de Jesús? ¿Es el nombre de Jesús una llave fonética o una revelación de una persona? Para arrojar luz a este tema polémico por algunos, y también para clarificarnos, está nuestro invitado José Jiménez, que ya estuvo en el episodio 6, ya hablamos del Templo de Roma, para saber qué es lo que significan los nombres, y demostrarnos cómo Dios llega a las personas. Bienvenido, José, un gusto que esté de nuevo con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. Sí. Entonces, ¿por qué en la Biblia los nombres son tan importantes? ¿Qué significado tienen más allá de ser una etiqueta? Bueno, vamos a ver por partes. En nuestra sociedad, en la actualidad, cuando se le pone un nombre a un niño, a una criatura, generalmente se le pone por diversos motivos. O sea, vos le pones un nombre, los padres ponen un nombre porque les gusta. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una niña que conocí que se llamaba Jezabel. Yo dije, bueno, los padres no deben saber muy bien lo que significa. Pobre criatura, la han condenado. Jezabel era una persona muy malvada. Malvada, bíblicamente. Pero bueno, a ellos les gustó. Hay gente que le pone nombre de pronto por herencia. El abuelo se llamaba así, el padre se llamaba así, el hijo, el nieto y así, ¿no? Hay gente que le pone nombre por personajes célebres. Yo hablando de gente que uno conocí un muchacho que se llamaba Eric, porque el padre era fanático del guitarrista Eric Clapton. Y le puso al pibe Eric. Pero en la Biblia los nombres son, sobre todo en el Antiguo Testamento, son muy importantes porque definen a la persona. Definen la esencia de esa persona. Por ejemplo, te lo hago muy fácil. Sí. Adán. Adán es una unión de la letra Aleph, el 1 en hebreo, con la palabra Dam. Dam es sangre. De manera que Adán es la unión del Espíritu de Dios, el uno, el indivisible, el primero, el único, con la sangre, con el hombre. El Espíritu de Dios en el hombre. Ahí tenés un ejemplo. Abba, Eva, la que da vida. Ahí tenés. Abraham, padre de naciones. Abraham. No el primer nombre, Abraham. Sí, Abraham. Abraham con H. Claro, con H. David, el amado. Saúl, el pedido. O sea, todos los nombres, ni hablar de los nombres de las 12 tribus de Israel, que están muy relacionados. Siempre están muy relacionados con la esencia de la persona. Qué lindo es conocer los significados, ¿no? de estas personas, el mensaje que hay atrás de los nombres. Claro. Muchas veces esclarecen mucho. Por ejemplo, a Noé, cuando el padre le pone Noé, sí, le dice, porque tú serás el descanso para nosotros, porque Noé va a ser el que va a traer a través del arca la salvación. La salvación, ¿no? El nuevo pacto. Dios lo va a usar para eso, claro, exactamente. Seguimos, yo leo textual las preguntas porque son muchas y realmente son muy importantes para que todos entiendan. Sí, por favor, si no soy claro, decime. Sí, no, está siendo muy claro. ¿Podemos decir que cada nombre de Dios revela algo distinto de su carácter o de su relación con el pueblo? Yo te diría que los nombres de Dios yo dividiría en dos. Los nombres de Dios. Hay tres nombres que definen la persona de Dios. Elohim, y Adonai y el tetragrama. Yahvé o Jehová. Y hay nombres que hablan de la obra de Dios, de la acción directa de Dios, que son los nombres compuestos. Los que empiezan con Él, el Shaddai, o los que empiezan con Jehová, Jehová Jireh, Jehová Ireh, o Jehová Shalom. Yo dividiría en esas dos categorías. Aunque no voy a coincidir con el sabio hebreo Maimónides, que decía que había dos categorías, el tetragrama, Jehová y los demás. Pero ese es el problema. Y vamos a explicar los nombres, la definición de cada nombre. Mencionaste a Elohim. ¿Cómo se dice?
En los judíos lo escriben Elohim, con Elohim. K. Cuando lo escriben Elohim. Para nosotros sería Elohim, la H muda. Bueno, arrancando de Génesis, ¿qué comunica el nombre Elohim y en qué contexto aparece? El nombre Elohim aparece fundamentalmente en el contexto de la creación. En el libro de Génesis, cuando empieza la creación, el nombre es Elohim. Elohim es el nombre de Dios, pero es interesante porque es un nombre plural. Elohim es un nombre plural masculino. ¿No? Nosotros decimos, para nuestro lenguaje sería la palabra Dios. Vulgarmente hablando nosotros, nuestro idioma corriente sería Dios. Lo más parecido al término nuestro, Dios. Está relacionado con la creación. Está relacionado con la naturaleza. Y te voy a explicar por qué. Brevemente. Sí. En la gematria hebrea, que es el estudio de la numerología de los judíos, de las letras hebreas, el nombre Elohim tiene la cantidad, la sumatoria de las letras que componen el nombre es 86, que es la misma cifra que da la palabra Ateva. Yo la estoy pronunciando a mi manera, no sé, Hateva, que es naturaleza. Naturaleza. Entonces, Elohim es el nombre de Dios que se revela a través de la creación, a través de la naturaleza. Qué interesante, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, ¿no? Con José, la verdad. Es maravilloso porque te clarifica mucho. Es te mucha abre las mucho la cosas. cabeza. Seguimos. Sí. La siguiente pregunta. Yahvé, o se dice YHWH, yo Sí, menciono en nuestro lenguaje lo pone así. En realidad es Yud, Yud. Yud, la letra Yud, que es una tilde. Hei, una H, Hei, Vav, Ei. Okay. El tetragrama, 4 letras. No se sabe cómo se pronunciaba porque se perdió la pronunciación correcta. Muchos dicen que la pronunciación más correcta apropiada es esa, Yahvé. Nosotros usamos Jehová, que es el tetragrama más las letras de la palabra Adonai, más las vocales de Adonai. Entonces, en cierta medida, si bien es un nombre que no existe, pero estamos diciendo, el Eterno es mi Señor. O sea, de alguna manera... ¿Qué tiene que ver Moisés con este nombre? Y a Moisés se le reveló como Jehová. Es el primero que se le... O sea, de pronto vos en Génesis vas a ver que se usa la palabra Jehová. Pero eso porque Moisés lo escribió. Entonces él dice Jehová Elohim muchas veces. Cuando vos lo lees en hebreo dice Jehová Elohim, Jehová Elohim. Pero es la revelación, la revelación del nombre Jehová es a Moisés con la zarza. Cuando dice yo soy... El nombre es te lo estoy leyendo porque no. Ye, Asher, Ye. Okay. Ye, Asher, Ye. Eso significa seré el que seré, o soy el que soy. Soy el que soy o seré el que seré. O seré el que seré. Además, lo puedes traducir de diversas maneras. En realidad la traducción es soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso también es muy interesante verlo en hebreo. ¿Por qué? Porque en las palabras que yo te dije, Ye, Asher, Ye, vos las podés combinar esas letras y te van a formar 3 palabras. Allá, Ové y Ayé. Las 3 palabras significan pasado, presente y futuro. Okay. Eterno sería. El eterno. La eternidad. El que está siempre, el que es. Son los 3 periodos de tiempo conviviendo en un tiempo. Para él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Él es. Por eso los judíos traducen este nombre como el Eterno. Es digamos, el nombre más... ahí es lo que yo te hablaba de Maimónides. Maimónides decía que de los nombres de Dios, todos hablan de obra de Dios. Menos el tetragrama, menos Jehová o Yahvé. ¿Por qué? Dice, porque ese es el nombre que nosotros llamamos sencillo, porque es el nombre que inequívocamente te habla de la sustancia de Dios, de quién es Dios. Seré el que seré, soy el que soy, el eterno, el inconmovible, el que no varía. Yo ahora me voy de acá y voy a decir, uy, me olvidé de decir tal cosa, uy, esto me equivoqué. Él no. Él es, siempre. Siempre. Y cuando dice algo, es. Tremendo, ¿no? Perdón, no, sí. Los significados que tiene. Seguimos. Adonai. Muchas veces se usa el nombre Adonai. ¿Qué nos enseña este nombre sobre la autoridad y el señorío de Dios? Adonai, la traducción es Señor. Traducido en otro lenguaje sería Señor. Pero claro, nosotros decimos, hay un Señor en la puerta.
Señor en cuanto a señorío, en cuanto a amo, en cuanto a dueño. Hay un pasaje, yo te lo había puesto acá antes de empezar. Sí. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, acá está la mujer, dice, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel. Fíjate vos, le dice, creador tuyo, Jacob, creador en la carne. ¿Por qué creador? Porque la madre era estéril. Si no hubiera sido por la obra de Jehová, del Señor, del que es, no hubiera nacido Jacob ni Israel. Nace porque Él crea vida en un vientre que no tenía de Rebeca, que era estéril. Y formador, ¿por qué? Porque le dice Israel, porque lo forma como pueblo. Como nación. Ya no es por sangre, es nación, es pueblo, es mi pueblo elegido. Entonces Él es el Señor de todo eso, el Adonai de todo eso. Porque Él lo creó, Él lo hizo. Entonces cuando yo me convierto al Señor, yo soy obra del Señor. Él me creó porque me dio vida, pero Él me formó porque me hizo hijo suyo. Qué lindo, ahí estamos viendo la progresión, ¿no?, de los significados por cada pueblo, de los nombres de Dios, cómo lo que significa. Hay más nombres, Jehová Jireh, por ejemplo. Sí, los nombres compuestos. Sí. Los nombres compuestos son nombres que directamente van a la obra de Dios en su pueblo, o en el mundo, ¿no? La acción de Dios. Hay dos clases de nombres. Sí. Los que empiezan con el Shaddai, el Elión, por ejemplo. El Elión, que es el Supremo. El Shaddai, el Altísimo, el Todopoderoso. Y después están los que empiezan con Jehová. Jehová Jireh, Jehová Ireh, Jehová Shalom, Jehová Tzedakenu, Jehová Rafa, Jehová... Bueno, después lo vamos a ir viendo. Pero es interesante destacar en lo que me interesa destacar de esto, porque no es cuestión de andar haciendo ahí como sabe, no, es cuestión de entender por qué. El León, el nombre Él es Dios, pero Él es un atributo de misericordia. Y esto es lo maravilloso de los nombres de Dios. Él te está diciendo el Elión, es el Supremo, pero el Supremo nunca deja de ser misericordioso. Siempre va a ser misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificios. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso si lo analizas. Y el Shaddai, el Todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Va a ser siempre justo. Pero puede hacer su voluntad, lo que tenga determinado lo va a hacer. El mundo tiene un destino y lo va a cumplir, porque Él lo determinó así. Pero siempre va a ser misericordioso. Ahora, estos nombres que estás pronunciando, ¿lo dicen los judíos que en el Antiguo Testamento, o actualmente hay cristianos que lo nombran así? No, o sea, estos nombres son nombres hebreos. Hebreos, son todos hebreos. Son nombres hebreos. Si vos agarrás, por ejemplo, te explico. Perdón. Yo tengo un Tanaj. Un Tanaj es una Biblia hebrea. Torá, Nebuim, Jetubim. Sí. La Torá, los profetas, los escritos. Es un libro, una Torá es una Biblia hebrea, o sea, un Antiguo Testamento. Pero en mi Torá no figuran estos nombres. Figura Dios, figuran los nombres que usamos nosotros. Jehová es mi pastor, Jehová es paz, Jehová es... No están en hebreo. En hebreo, claro. Están traducidos, son una Biblia hebrea. Es una traducción erudita de la hebrea. ¿Son nombres nuevos o expresiones de una misma identidad divina? Vamos a partir de una base. Dios es, por lo tanto no tiene nombres ni nuevos ni viejos. Es. Dios no es a veces paz y a veces justo y a veces, cuando viene la ocasión, provee. Dios siempre, Él es el que es. Es todo eso todo el tiempo. No lo podemos entender. Yo ahora me voy de acá y... Pero Él es. Entonces, por ejemplo, vos tenés Jehová Iré, decíamos. Jehová es provisión, Jehová provee. Jehová no te va a proveer hoy y mañana tengo la duda, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Voy a comer? No. Él te está diciendo, yo soy el que provee. Soy el que provee. Entonces no te va a abandonar si sos su hijo. Y Jehová es Shalom, Jehová es paz. Y no te va a abandonar y vas a vivir en paz, aunque estés en el conflicto más grande, si Él está contigo. Y Jehová es mi estandarte, Jehová Nisí, porque es la bandera. Yo le pertenezco, yo me identifico con su pueblo, como cristiano. Jehová Tzurí, Jehová es mi roca. Está llena la Biblia de la palabra del Señor es mi roca. Jehová Roí, R-O-H-I, Jehová es mi pastor. ¿Qué decir de eso, no?
Nosotros ahora vamos a poner el listado con todos los nombres y los significados para que la gente lo Sí, lea estas palabras. Dale, sí, Jehová Sama, Jehová Tsedakenu, que es nuestra justicia, Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová de salud, Jehová Sama, Jehová Yi, etc. Seguimos. Con la progresión de la revelación de los nombres, ¿podemos decir que los nombres de Dios muestran una revelación progresiva según el momento histórico y la necesidad del pueblo? No me gusta eso. No, Dios no tiene nombres progresivos. O sea, si yo entiendo bien, por ahí no te estoy entendiendo, pero perdón. Pero no es progresivo. ¿Por qué? Porque, insisto, los nombres de Dios son. Él es. Por ejemplo. A pesar del progreso y de la cuestión histórica del momento. No, porque es indiferente. Vos fíjate, por ejemplo, el nombre de Jehová Sama. Jehová Sama es el Señor, Dios, allí. Ese nombre, ¿dónde aparece? Aparece en el último versículo del último capítulo de Ezequiel. No aparece en otro lado. Ezequiel estaba en la diáspora, es la época de la diáspora hebrea en Babilonia, y está referido el versículo a cuando se construya el templo definitivo, el templo final, cuando Israel sea restaurado. Nosotros decimos Jehová Sama, sí, Jehová allí, Jehová va a estar allí. Pero Jehová estuvo con Abraham. Con Abraham, claro. Sí. Y estuvo con Noé. Salomón, y estuvo con Enoc. Y está con David. Y está con Josué. Y es el mismo. Es el mismo. Siempre está. Y Jehová siempre fue Jehová de los ejércitos. Y es Jehová de los ejércitos. A ver. ¿Hay una expectativa en el Antiguo Testamento de que esta revelación llegue a su punto máximo en el Mesías? Es un tema eso. La Biblia la escribió el Espíritu Santo. A través de la mano y la capacidad de diversos hombres, pero la escribió el Espíritu Santo. Yo, en lo personal, es un tema personal, no estoy haciendo doctrina, no estoy haciendo esto que es así, porque yo no soy nadie. Sí. O yo soy nadie, mejor dicho. Si digo no soy nadie, que sí que soy alguien. No, soy nadie. Para mí la Biblia es una. Yo leo mi Biblia y yo no veo un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Si yo agarro el Nuevo Testamento sin lo que dicen, sin lo que llaman el Antiguo Testamento, y no va a ser por lo menos oscuro. Muchas porque voy a decir, no se van a conocer. Porque voy a decir, ¿para qué hace falta un redentor si no sé lo que es el pecado? Si nadie me dijo lo que es el pecado, si Dios no me dio una ley que dice, mira, esto es la ley de Dios. Y si yo no conozco eso, ¿para qué necesito un redentor? Necesito un psiquiatra en todo caso, un policía, pero no un salvador, no un redentor. Y si yo no tuviera el Antiguo Testamento, y si yo no tuviera el Nuevo Testamento, la Biblia estaría inconclusa. Porque si yo agarro un Tanaj hebreo, la Biblia hebrea termina en 2 Crónicas. Y recordamos cómo termina 2 Crónicas. Ciro decretando la reconstrucción del templo. Entonces vamos a terminar la Biblia reconstruyendo un segundo templo que no redime porque ningún hombre puede cumplir la ley. Entonces me falta ese Salvador. Y ese Salvador, según eso, no va a poder venir nunca porque nunca va a haber un hombre tan perfecto, ninguno, y mucho menos un pueblo, que pueda ser tan perfecto como pensaban los judíos, de que cumpliendo la ley iban a traer al Mesías. El Mesías ya vino, y vino para redimir. ¿Qué significa el nombre Jesús o Yeshua, algunos lo dicen así? Sí. ¿Y por qué el ángel es tan claro al explicar el motivo de ese nombre? Bueno, ahí vamos a hacer un poquito de historia. Me gusta. Eso está en Mateo 1, 21, ¿verdad? Sí. Vamos a ver la frase completa. Ahí estaba hablando el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Dice, y dará a luz un hijo, María, y llamará su nombre Yoshua. Vamos a decirlo en hebreo, Yoshua, Jesús. Sí. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es muy interesante esto, porque volvemos al tema nombre, ¿no? que vos desarrollabas. Cuando los judíos estaban en Egipto, esclavos, en la época de Moisés y previa,
Había un nombre que era muy común en el pueblo que era Oseas, Oseas. salvación. Claro, desesperados los hombres, ¿no? Porque alguien los sacara de la esclavitud, de que le hacían matar a los hijos. Salvación, Señor, salvación, era un clamor, salvación. Pero cuando los judíos van a entrar en el libro de Números 13:16, Números 13:16, recuerden eso. Cuando van a entrar en la tierra, los espías en la tierra prometida, Moisés lo agarra a Oseas, que Oseas era la mano derecha de Moisés. Era el que dormía en el tabernáculo, el que nunca se iba del tabernáculo, siempre estaba ahí. Y era el que después iba a ser el sucesor de Moisés. Y era el general de los ejércitos de Israel. Moisés lo agarra y dice, no, vos no te llamás más salvación. Vos te llamás Yoshua. Jehová es salvación. Porque vos no vas a salvar al pueblo. Jehová va a salvar al pueblo. De ahí viene el nombre, entonces. Y de ahí viene el nombre Jesús, Yoshua. Jesús, Yoshua es una forma de Josué. O Josué es una forma de Yoshua. Entonces, cuando el ángel dice eso, cuando el ángel lo nombra, cuando el ángel dice que le pondrás, no, llamarás nombre Jesús, porque Él es Jehová. Él es el Elohim. Él es el Adonai. ¿Cómo se conecta el nombre de Jesús con los nombres del Dios del Antiguo Testamento? O sea, la conexión entre Jesucristo y todos los que nombramos anteriormente. Vamos a Colosenses. Sí. Perdónenme si. Sí. Colosenses 2:9. 2:9. Pablo ahí. Sí, la carta de los Colosenses que está escrito por Pablo. Por el apóstol Pablo. Pablo dice, Colosenses 2:9, porque en Él, está hablando de Cristo, de Jesús, habita corporalmente, o sea, físicamente, en persona humana, toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios. Él es Elohim. Jesús es Elohim. Jesús no es una criatura. Jesús no fue creado por Dios, fue engendrado por Dios. Es su Hijo y es Dios. Es uno con Dios y con el Espíritu Santo. Es una persona. Son tres personas en una persona. Entonces, cuando nosotros, ¿qué significan los nombres? Y bueno, que Jesús encarna esos nombres. Jesús le dice cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Yo no quiero buscar los pasajes para no hacerlo muy largo, pero ¿se acuerdan? Con Juan, en el Evangelio de San Juan, dice, muéstranos al Padre. Y él dice, hace tanto que tengo usted y no me has visto. El que me ve a mí ha visto al Padre. Es terrible esa declaración. Está diciendo, yo soy. Yo soy. Ayer, le está diciendo. Y Jesús dice, soy el Elohim. Cuando soy el creador, cuando le dicen, cuando dice también en el Evangelio de Juan, dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Ahí tenés el tetragrama, yo soy. Y es el Adonai, es el Señor, es el Rey de Reyes, es el que nos dio vida. Podemos decir que Jesús no solo representa a Dios, sino que encarna todo lo que esos nombres anunciaban. Y claro. Jesús es nuestro estandarte, Jesús es paz, Jesús es proveedor, Jesús es sanidad, es salud, Jesús es nuestra roca, Jesús es nuestro pastor. Yo agarro ahí, yo soy el buen pastor, ¿no? Maravilloso, sí, totalmente, Maravilloso. totalmente. Ahora la pronunciación de los nombres de Jesús. Algunos le dicen Yeshua, otros en griego, Jesús en griego. El tema de la pronunciación. ¿Por qué el Nuevo Testamento usa el nombre Jesús en griego y no conserva la forma hebrea Yeshua? Porque salvo, te doy mi opinión, sí, salvo el Evangelio de Mateo, nosotros sabemos, porque hay testimonios de la antigüedad, que originalmente el Evangelio según Mateo se escribió en hebreo para hebreos. Pero a nosotros nos llegó en griego. Nosotros no hay copias en hebreo del Evangelio, nos llegó en griego. Lo más antiguo que se conoce está en griego. Griego, koiné. Koiné, sí. Todo el resto de lo que llamamos Nuevo Testamento está en griego, koiné. ¿Qué era el griego koiné? Era el griego popular. El griego que hablaba la gente. Cuando los discípulos, en algunos casos, los apóstoles en otros,
escribieron. Escribían para gente muy sencilla. Claro, para que la entienda la gran mayoría de la gente, que no sabía leer ni escribir. Hoy hablábamos nosotros, si yo tuviera que ir, supongamos que yo fuera al Amazonas a explicarle a una tribu que no vio nunca un blanco, no un judío, un blanco, y yo le tuviera que explicar quién es Jesús, ¿qué voy a decir? Yoshua, me va a decir, ¿quién habla? Claro. Voy a tener que usar un nombre que él entienda, Sí. porque eso es el Evangelio, ¿no? Para que todos lo entendamos, todos lo... Entonces, ¿es correcto decir que llamar a Jesús por su nombre en otro idioma es antibíblico o incorrecto? ¿En otro idioma en qué sentido? O, por ejemplo, en un idioma que no sea el nuestro. No. No es No, correcto. mira, te lo hago sencillo. Estábamos hablando de esto. Yo tengo una Biblia que está en castellano. Si tuviera en hebreo, vamos a suponer que esto si hubiera sido escrito y estuviera en hebreo, alguna cosa entendería porque algo más o menos entiendo, pero la mitad no entendería. La 3/4 parte no sabría de qué está hablando. Porque Entonces, te voy a comentar lo que sucedió en uno de los programas que hicimos. Nosotros hablamos de Jesús y alguien nos comentó en el video que se tenía que decir Yeshua en idioma hebreo, porque Jesús era judío y entonces tendríamos que llamarlo Yeshua, como en ese tiempo. Y ahora, bueno, yo te pregunto, vamos a razonar. Dijimos que el Nuevo Testamento está escrito en el griego koiné. Si Lucas, Marcos, Juan, que era el discípulo amado, Pablo, que era fariseo, hebreo de hebreos, dominaba el griego, el hebreo, seguramente el latín y no sé cuánta lengua más. Pedro escribió su carta. ¿Cómo lo llamaron? ¿Es que escribían Yoshua o escribieron el nombre en griego? Yo creo que escribieron el nombre en griego koiné, para que la gente entendiera de qué persona estaban hablando. Porque lo importante no es pronunciar el nombre correctamente. Si yo vos te digo Rodri de acá, Rodri de allá, después te ando cuereando por todos lados, no sirve la pronunciación correcta de tu nombre. Entonces, desde una perspectiva bíblica, ¿hay algún respaldo a la idea de que solo una pronunciación es válida delante de Dios? No. En la Biblia no hay nada que te diga que tenés que pronunciar. O sea, vamos a decir una cosa. Hay que, en honor a la verdad, hay que decir una cosa. Siempre es útil, cuando vos lees un texto, sobre todo cuando lees la Biblia, pero sea lo que sea, leerlo en el idioma original. Porque toda traducción pierde. Vamos a hacerlo sencillo. Supongamos que nosotros traducimos el Martín Fierro, que es nuestro libro nacional, al alemán. Bueno, se puede traducir, pero el espíritu del libro les va a costar entender. Porque un hombre que vive con temperatura de 20 grados bajo cero, a lo mejor, entender el espíritu libre de un paisano que andaba en una pampa interminable y a caballo, es complicado. Entonces, ¿es lo ideal? Sí, es bueno. Es bueno, como hablábamos de los nombres y traducíamos, y de pronto te abre la cabeza cuando vos entendés la palabra. Pero la Biblia en ningún momento te dice que tenés que hablar en hebreo. Ahora, ¿hay algo de legalismo atrás de todo? O sea, por ejemplo, ¿qué sucede cuando el énfasis pasa de la persona de Cristo a la forma externa del nombre? O sea, la gramática del Vamos nombre. a seguir razonando. Yo te pregunto, Génesis, cuando Faraón dice, hablando de José, insisto, no busco el pasaje porque no quiero hacer esto. No, sí, por Cuando Faraón dice de José, cuando José ya le da el plan, le revela el sueño, y Faraón dice, ¿en qué otro hay un espíritu de Dios como en este hombre? Lo vamos a poner a él, para que nos salve, para que dé alimento a Egipto. ¿Faraón en qué idioma hablaba? En egipcio, copto. En egipcio, no sé si era el copto o no, porque no tengo ni idea, pero era egipcio. Ahí dice, hablaba a sus siervos, dice encima. Faraón no estaba hablando con judíos, estaba hablando con sus siervos, con egipcios. Moisés tradujo y dice Elohim. En la Biblia de hebrea dice Elohim. Pero Faraón seguramente no dijo Elohim. Usó un término egipcio, claro. ¿no? Entonces, eso hace que la declaración del Altísimo que estaba haciendo, de que ese es el Altísimo que estaba haciendo Faraón, que era considerado por los gentiles de Egipto un dios, y estaba reconociendo al Supremo, al Altísimo por sobre él, ¿no es válida esa declaración? Y cuando Nabucodonosor
que después de convertirse en bestia, que se restaura y confiesa a Dios, dice, es el Altísimo. ¿En qué idioma hablaba Nabucodonosor? Nebuchadnezzar, para los que les gusta hablar en hebreo. Nebuchadnezzar. ¿En qué hablaba? Hablaba en el idioma de los babilonios, no dijo Elohim. Dijo en babilonio, y es más, el libro de esa parte del libro de Daniel, vos sabés que no está escrita en hebreo, que es el idioma santo. Está escrita en arameo. Hay varios capítulos de Daniel que están escritos en arameo. Uno es ese. Porque Nabucodonosor hablaba en arameo. No hablaba en hebreo. Es parecido, pero no es lo mismo. Y cuando, te digo más, cuando el centurión a los pies de la cruz dice realmente este era hijo de Dios, ¿en qué idioma habló? ¿En qué idioma dijo? ¿En hebreo? En latín. Era romano. Era romano, no iba a decir, no, sí, es el Elohim. No, dijo, este era hijo de Dios. Dios lo dijo en hebreo. Ahora es interesante que cuando fue crucificado Jesús se escribió en el Rey de Reyes en 3 idiomas. Exactamente. El hebreo, latín este es, y el griego. Tanto Juan como Mateo señalan que el cartel fue escrito en 3 idiomas. Y decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Escrito en hebreo, el idioma de la religión. En griego, el idioma de la cultura, del pensamiento. En latín, es por el idioma de la política. Háblese en idioma religioso, háblese en idioma cultural, háblese en idioma político, Jesús es el Rey de Reyes. Amén. Correcto. Escribilo en griego, en latín o en hebreo, pero es o si querés en guaraní también, pero es el Rey de Reyes. Y es el Salvador. ¿Cómo dialoga esto con textos como Filipenses 2 o Colosenses 2, donde Pablo advierte sobre el legalismo, ¿no? de la pronunciación del correcto? Es como si ellos tuvieran una llave a Dios, sí, con la pronunciación. Pablo, en el ministerio de Pablo, tuvo muchos enemigos y muchos rivales. Dentro de la iglesia tuvo 2 rivales importantes: los judaizantes y los gnósticos. Ustedes hablaron de los gnósticos, no voy a... Sí. Los judaizantes, ¿qué decían? Fe en Jesús, más ley. Hay que cumplir la ley, la Torá. Los gnósticos, ¿qué decían? Fe en Jesús, pero hay conocimientos ocultos que solo son para ciertas personas, para ciertas mentes elevadas, para ciertos. Con respecto a los gnósticos, el fariseo decía, yo no soy como esto, pero Jesús estaba mirando a la viuda pobre que ponía 2 monedas. Con respecto a los judaizantes, la ley es indiscutible, ni una tilde se perderá, dice. Pero Jesús del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte tiene una esencia, todo el Sermón del Monte, Mateo, que es para judíos, que es para judíos, Mateo 5, 6, 7 te está diciendo una cosa: el amor está sobre la ley. El amor está sobre la letra. La ley es el amor. Porque si vos amás a tu esposa, no le vas a ser infiel y no te vas a divorciar. ¿Vas a tener conflictos? Sí, pero los vas a resolver con amor. No la vas a plantar. Si vos amás a tu prójimo, no le vas a ir por la espalda con un puñal. No lo vas a criticar. Y es el gran mandamiento, el primero. Es el gran mandamiento. Entonces, Filipenses 2, o sea, la gran epístola contra los judaizantes es Gálatas. Hoy lo hablamos. Sí. Pero Filipenses 2, Pablo hace una hermosa llamado, exhortación a los cristianos de Filipos y a todos nosotros a compartir, a practicar lo más hermoso que tiene Jesucristo y a imitar lo más hermoso que tiene Jesucristo, que es el desprendimiento, la generosidad, la humildad, la sencillez, el despojarse de todo hasta una muerte horrenda como la muerte de cruz por el otro, por amor. Y eso es lo más maravilloso. Eso puede contra cualquier ley, contra cualquier pronunciación, contra cualquier palabra. No hay nada contra eso. Eso es lo más grande que hay, lo más hermoso que hay. Y porque para el hombre muchas veces, ¿sabes qué? Es mucho más difícil crucificar nuestro ego que crucificar la carne. ¿Cuánto no cuesta eso, verdad? Un martillazo en el dedo, una palabrota, sí, y pasó el dolor. Pero sí, la carne, negarme,
me miró mal. Colosenses, ahí vamos de nuevo. Sí. Colosenses 2. Otra Contra epístola los de Pablo. gnósticos. Sí. No, pero sí, Colosenses 2 habla de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. En Cristo están, en Él están representados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están encarnados todos los nombres de Dios. Los tiene Él. Y en Él creemos. Qué bárbaro, ¿no? Porque vos me estás hablando de pensamiento y conocimiento, y los griegos buscaban eso, ¿no? Los colosenses, filipenses eran... El conocimiento. buscaban eso. En Atenas, por ejemplo, se daban debates, usaban retóricas, y era eso, la búsqueda. Y Dios dice eso, venid a mí, está el tesoro. Claro, El tesoro claro. Soy yo. Él es la luz. Es la luz. Seguimos. Un evangelio para todas las lenguas. Vamos a... ¿Qué nos enseña Pentecostés sobre el idioma, la cultura, la universalidad del evangelio? Bueno, Pentecostés, vos sabés que Pentecostés, sabemos, para el que no lo sabe lo explico un poquito, porque no sé si alguna persona que ha visto no lo sabe. Era una de las 3 fiestas judías que se conmemoraban había que conmemorarlas en Jerusalén. Pascua, Pesaj, Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las semanas, Sukkot, la fiesta de las cabañas, que era en septiembre. ¿Qué pasaba en esta semana, en esta festividad? Venían judíos de todos lados del mundo conocido en ese entonces. Venían judíos de la parte de Egipto, de Europa, de Asia, de lo que llamaban Asia ellos, de África, de Arabia. Y esos judíos hablaban su idioma. Hay que entender algo. Los judíos tenían el idioma religioso que era el hebreo. Como hoy en día, el idioma religioso de los judíos es el hebreo. Pero en su país, donde residían, hablaban su lenguaje. Probablemente muchos no conocerían el hebreo como nosotros podemos conocer algunas cosas, pero prendidas con clip, ¿viste? ¿No? Sí. Entonces, cuando los discípulos hablan, no hablan en un idioma raro. Ellos hablan en hebreo o en el idioma que hablaban, pero cada oyente lo escucha en su idioma. Pongamos, había un oyente alemán, estaban escuchando que hablaban en alemán. Había un oyente persa, le hablaban en persa. Había un oyente de Egipto, escuchaban en egipcio. Esto pasó cuando descendió el Espíritu Santo. Después que desciende, exactamente, sí. Que empiezan a entender. A predicar. Ellos empiezan a predicar y la gente que estaba ahí escucha el tumulto y va a ver. Y claro, cada uno entendía que le hablaban en su idioma. Y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio es para que lo entiendan. Jesús no vino a hablarnos en un idioma raro, ajeno a nosotros, por más que ese idioma sea más elevado que el que yo hablo. Sí es mi obligación cultivarme como cristiano, para aprender más, para conocerlo más, porque cuanto yo más lo conozco, más lo amo. Este es un tema interesante porque el don de lenguas está muy de moda hoy en día, que empieza a hablar gente así en un idioma extraño, que no es un idioma porque nadie lo entiende, solamente la persona. Claro. Bueno, sí lo entiende. En ese contexto estamos hablando de idiomas. Estamos hablando de idiomas. Claro, cuando Pablo dice yo doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos ustedes. Sí, pero no está hablando de idiomas raros. Nosotros no sabemos qué idioma hablan los ángeles, pero cuando vienen con nosotros, ¿en qué hablan? Cuando hablaron en la Biblia como Abraham, ¿en qué le hablaron? ¿En lenguas? No, le hablaron en hebreo. Cuando el ángel se le presenta a María en la Anunciación, ¿en qué le habla? ¿En un idioma extraño que María deduce que no? Le habla en hebreo. O sea, Dios da a conocer su evangelio a través de diferentes idiomas de todo el mundo. Y acá, bueno... El evangelio es una semilla y la semilla no tiene idioma. O sea, nuestra obligación es ser la tierra que se abre. Está sedienta de la semilla. La tierra puede ser muy fértil, pero si no hay semilla y si no hay agua, la tierra no sirve para nada. No sirve para nada. La semilla es ese evangelio que te lo siembra, el Señor te lo siembra, Él es el sembrador. Y el agua es el Espíritu Santo. Te va a dar el crecimiento. Entonces, no importa el idioma. Con lo que hablamos, ¿tiene sentido entonces que Dios exija una pronunciación hebrea cuando el mensaje está destinado a todas las naciones?
¿Tendría sentido? Tendría sentido si la Biblia dijera que tienen que hablar ustedes tienen que llamarme así. No lo dice. No lo dice. No lo dice. No lo dice. Es más, si nosotros quisiéramos llamar a Dios por su verdadero nombre, no podríamos porque no se sabe cómo se pronuncia. Es el tetragrama. ¿Cómo se pronuncia? No sé. Los mismos judíos, ¿cómo lo llaman? Hashem. Hashem, ¿qué significa? El nombre. Cuando se refieren a Dios, lo llaman Adonai, lo llaman Elohim o lo llaman Hashem, el nombre, porque no saben cómo se pronuncia. Y para finalizar, si tuvieras que resumirlo, José, ¿qué es lo verdaderamente importante cuando invocamos el nombre de Jesús? Cuando invocamos el nombre de Jesús, y me voy a ir a uno de los versículos más hermosos que hay en la Biblia. ¿Sí? A ver. Para mí, Jeremías. Jeremías, el profeta, Jeremías, bueno, algunos, el profeta llorón. Llorón, algunos dicen llorón, pobre. Pero yo soy de San Lorenzo, se imaginan que lloro bastante seguido. Lloraba por su pueblo, para que el pueblo se arrepienta. Por el dolor de lo que le iba a pasar a su pueblo. Claro. Porque él era consciente, él veía lo que iba a pasar, sí. Evidente. Así, 9:23. Así dijo Jehová, así dijo el Señor, así dijo el Eterno, el que es. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Sabiduría, valentía, riqueza. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy el que soy, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero. Si yo me sé todo el hebreo de la Biblia, Pablo hablaba del amor, ¿no? Primera Corintios 13. Si yo me sé todo el hebreo de la Biblia, pero no entiendo la misericordia de Dios, el Shaddai, no sirve para nada todo lo que sé. Misericordia, juicio, porque tenés que hacer cada cosa tenés que estudiarla, para tu vida y por lo que pasa. Y después juzgar, pero juzgar siempre con misericordia. Porque siempre acordémonos de dónde nos sacó. ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? Eso es lo que yo te diría. Gracias, José. Gracias seguimos aprendiendo de vos, de la palabra y de todos nosotros que nos siguen. La verdad que es muy lindo conocer. Es polémico, a veces es contradictorio, hay muchas personas que no están de acuerdo, pero es así, la verdad está revelada, es de la palabra y nosotros siempre queremos ir siempre con la verdad, ¿no? Somos fieles a la palabra de Dios. Nosotros no hablamos de cosas que no están en la palabra de Dios. Creo, yo por lo menos trato, y yo cuando veo el programa de ustedes no veo cosas que yo diga, no, esto está mal. A lo mejor hay veces que dudo porque no estoy seguro yo, pero no veo palabras que estén en contra de la Biblia. Siempre hablan lo que dice la Biblia, y yo cuando hablo trato de hablar en base a lo que me enseñó la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y vuelvo a repetirte, la palabra de Dios que yo la tengo en un idioma que es el mío, que es el que yo hablo y es el que yo conocí al Señor por ese idioma. Me habló en ese idioma y lo amo en ese idioma que es el mío. Gracias, José. A ustedes, chicos. Que Dios los bendiga mucho. Siempre somos transparentes con lo que decimos y vamos directo con la verdad. Si nos quieren seguir, puedan suscribirse y bueno, gracias por estar con nosotros y Dios los bendiga. Gracias.